Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 10, donde dice: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Comienza diciendo este versículo: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Los bienes personales son para ser compartidos al servicio de otros, ya que la abundancia es dada para que pueda ser ejercida a la caridad. La referencia a las riquezas, la abundancia de provisión, no es a las espirituales, sino a los bienes materiales que permitían hacer una ofrenda generosa por cada uno de los corintios. Sigue diciendo este versículo: la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La oración final no debe de entenderse como que Pablo y sus compañeros glorifiquen a Dios por lo que los dadores hacen al ofrendar, sino que debe de entenderse como una referencia al ministerio de motivar la ofrenda, recogerla y además aplicarla a su propósito. Note que Pablo fue el instrumento que Dios usó para este servicio de amor y también de liberalidad, de modo que las acciones de gracia tienen como principio esta ofrenda, en la que todos, tanto los que la promueven como los que aportan, como los que en su día la reciban, encuentren motivo de gratitud a Dios que la hizo posible. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Comienza diciendo este versículo: porque la administración de este servicio. La ofrenda reviste aquí un acto propio de culto o de sacerdocio espiritual, ya que el apóstol usa aquí tanto que tiene que ver con ministerio, servicio o administración, como también literalmente liturgia, que es un servicio de culto. El apóstol enseñó que la ofrenda forma parte del culto y es un sacrificio espiritual, es decir, es una liturgia del mismo, como así enseña también en Filipenses capítulo 4 y versículo 18. Ya que él dice que la ofrenda es olor fragante, literalmente aroma de fragancia. Este calificativo se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de olor que producía el incienso que se ofrecía a Dios en su templo. Y ahora el apóstol usó la expresión para referirse a lo que los creyentes somos para Dios en Cristo Jesús, es decir, un olor fragante, como señala el capítulo 2 y versículo 15, porque cada uno debe de ser sacrificio vivo, que agrada a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero también lo hace al mencionar el sacrificio de Jesucristo, cuando dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5 y versículo 2. La ofrenda es un acto agradable a Dios, y note que no hay verdadera ofrenda que no tenga que ver con adoración. De ahí que se enseñe la ofrenda como parte importante en el culto cristiano y se regule el modo de hacerla, como señala la primera carta a los Corintios capítulo 16 y los versículos 1 al 4. La ofrenda que se estaba recogiendo entre las iglesias es situada en las palabras del apóstol en el lugar más alto o más destacado. Además, la ofrenda es también un sacrificio acepto o aceptable delante de Dios.
Es por tanto uno de los sacrificios espirituales que los sacerdotes, que somos todos los creyentes, ofrecen a Dios en su ministerio sacerdotal. Nótese que es un sacrificio completamente visible, el de la plena entrega de la persona a Dios, como señala Romanos capítulo 12, versículo 1, como todo cuanto es y tiene. Nótese que Él, es decir, el Señor, que estableció los 5 sacrificios espirituales para el ministerio sacerdotal cristiano, acepta el de la ofrenda, uno de ellos con agrado, implicando con él la obediencia y también el amor. Sigue diciendo este versículo, no solamente suple lo que a los santos falta. Note que esta ofrenda no solo es para suplir plenamente las necesidades de los santos, aun cuando este es uno de los propósitos. Los santos necesitados, carentes de recursos, reciben el apoyo a resolver aquella situación por medio de la ofrenda que sus hermanos en Macedonia y Acaya estaban recogiendo y enviándoles. Sigue diciendo este versículo, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Nótese que la ofrenda promueve gratitud y también alabanza a Dios, y lo hace a causa de las fervientes manifestaciones de agradecimiento que por ella se suscitan. Poco tiempo después de la partida del apóstol, Clemente de Roma, apoyado en la enseñanza de este capítulo, dijo: que el rico ofrezca su ayuda al pobre y que el pobre dé gracias a Dios, que le otorgó alguien para que proveyera a sus necesidades. Es por eso que la verdadera actitud por la comunión en la ofrenda se revela con palabras de gratitud a Dios. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Comienza diciendo este versículo, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Una oración larga que ha de tomarse en conjunto para entender el sentido es este, ya que el objetivo principal de la colecta es la glorificación de Dios, que vendría dada especialmente por parte de los judíos en Jerusalén, que son hermanos de todos los cristianos, aunque éstos procedan de la gentilidad. Las barreras que algunos procuraban levantar entre ambos grupos sociales, es decir, los judíos y los gentiles, se derivan por la manifestación de la comunión probada en la ofrenda. Esto conduce a que glorifique a Dios por la obra que había realizado de forma un cuerpo en Cristo. Pero además, la ofrenda ponía de manifiesto la sumisión de los gentiles, concretamente de los macedonios y corintios, al Evangelio de Cristo, y la confesión que hacen del Señor, que es idéntica a la de los santos en Jerusalén. Nótese que ambos viven en el mismo espíritu del Evangelio, que es el amor mutuo, ya que nadie puede ser cristiano sin amar a los hermanos. Es por eso que cuando el apóstol Juan quiere dar una nota distintiva de la realidad de una verdadera conversión, lo centra en este mismo, cuando dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, y los versículos 7 y 8. Téngase en cuenta que el amor no se expresa en palabras sino en hechos, de modo que el testimonio de la fe auténtica es aceptación del mensaje del Evangelio y que se manifiesta en el compartir con las necesidades de los hermanos, mediante la colecta que se recogía destinada a ellos. Sigue diciendo este versículo:
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esta obra de generosidad motiva e incrementa la comunión de las comunidades de Jerusalén, de Macedonia y de Acaya. Note que esta prueba de amor, evidenciada por la colecta, ponía de manifiesto la comunión de los corintios con los cristianos en Jerusalén, y por tanto con todos los creyentes de cualquier lugar. Sin embargo, el hecho de estar separados por una gran distancia y por dos pueblos totalmente diferentes que por siglos no se consideraban los unos a los otros, tanto judíos como gentiles, los mismos siervos que libres, cultos o menos cultos, eran un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y esto conduce inevitablemente a mantener una comunión no solo con algunos, sino con todos los creyentes donde quiera que estén, ya que el amor propicia la unidad. Sin embargo, la desunión no es otra cosa que el fracaso del amor. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Comienza diciendo este versículo: Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. La ayuda para los hermanos en Jerusalén redunda en todo el cuerpo de Cristo, ya que los receptores oran a favor de los que ofrenda. Y los corintios manifestaban su amor y también comunión con los necesitados de Jerusalén, y estos demuestran su amor y comunión con ellos mediante oraciones. A los cristianos de Jerusalén les gustaría estar al lado de quienes manifestaban el amor mediante la gracia, es decir, la ofrenda. En cierto modo, sentían nostalgia por ellos, aunque no los conocían físicamente hablando, pero sentían con ellos la vinculación hermanable en Cristo. Sigue diciendo este versículo: a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. La ofrenda iba a ser abundante, mayor sin duda de lo que hubiera sido lógico esperar, incluso de los hermanos. Y esto estaba poniendo de manifiesto la superabundante gracia de Dios en ellos, ya que era esa acción divina la que los hacía generosos y los llenaba de amor cristiano para dar a los demás y además compartir con los necesitados. No era natural desde el punto de vista del hombre que gentiles de Corintios y de Macedonia reuniesen una ofrenda abundante para los pobres de Jerusalén. Pero en aquel momento note que los creyentes de Corinto estaban reuniendo una ofrenda para los pobres de otro lugar, como una manifestación personal de amor. Y precisamente por esa razón el apóstol atribuye toda la gloria a Dios, porque sólo su gracia, actuando en las vidas transformadas de creyentes, hacía posible una manifestación así. Y con esto cierra el párrafo que dedicó a la ofrenda, estimulando a los corintios a que la hiciesen realidad como se habían propuesto mucho tiempo antes, para concluir con una dosología en el versículo siguiente. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Gracias a Dios por su don inefable. La conclusión de lo que ha venido tratando es un tanto difícil de determinar a quien se refiere con el término regalo, don, dávida, sobre todo cuando va procedido del adjetivo que literalmente significa que no se puede explicar. Y esto conduce a dos posiciones interpretativas. Una la aplica a la gracia de que está hablando en el contexto, es decir, a la abundante ofrenda. Este es el pensamiento, entre otros, por ejemplo, de Calvino. Dos referencias a la gracia suprema de Dios que nos ha regalado el don de su Hijo. Y no cabe duda que esta es una interpretación correcta,
ya que tiene que ver con el don inefable que Dios otorga de Jesucristo para nuestra salvación. Note que esto encaja perfectamente con el contexto del tema que se estuvo tratando, puesto que anteriormente puso como ejemplo de entrega a Jesucristo en el capítulo 8 y versículo 9. Hablando entonces de la gracia que conoce el creyente, esto le permitió poner de relieve la disposición propia de quienes debían de ofrendar para sus hermanos necesitados. Y ahora, a finalizar, la gratitud suprema está en el don que no tiene explicación posible, con lo que la dosología le vale también de estímulo final para animar a los creyentes a dar para quienes tenían necesidades, considerando lo que Dios nos dio al darnos a su Hijo en precio por nuestros pecados. Note que el texto tiene una gran dimensión de la que se considerarán solo algunos aspectos, al no ser un tratado de soteriología, sino el comentario a un versículo de la epístola. El don supremo es el regalo que Dios hizo de su Hijo para ser el Salvador del mundo. Muchos textos lo ponen de manifiesto, ya que un don se expresa también el infinito amor de Dios hacia los pecadores, pero será suficiente la dimensión de uno de los más conocidos, procedente del Evangelio según San Juan, en el cual se lee: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Podemos considerarlo por un momento y comprenderemos la dimensión de las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: gracias a Dios por su don inefable. Note que la obra de salvación obedece al amor de Dios. En ocasiones, la arrogancia del hombre pretende situar la salvación en la misericordia consecuente de Dios a causa de la condición perdida del ser humano por su pecado. Es decir, Dios salvó al hombre porque se había perdido y acudía a su necesidad para que no se perdiesen sus criaturas. Pero por otro lado, la Biblia enseña que Dios determinó salvar al hombre no por lo que el hombre fuese o dejase de ser, sino por la determinación personal antes de que el hombre fuese creado. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. El Cordero de Dios había sido predestinado para la redención del mundo antes de la creación. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Note que el amor de Dios no solo es infinito, sino que es incomprensible. Es por eso que Pablo dice en el versículo que es inexplicable. Es más, es ilógico, porque se orienta hacia el perdido y reverde pecador, y además ingrato, sin afectos naturales, corrompido y por tanto corrupto, que no busca a Dios ni quiere saber nada de él, constituyéndose, por tanto, en enemigo suyo por sus malas obras. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Pero lo sorprendente es que a estos enemigos, cuyo destino era la eterna condenación, los reconcilió consigo por la muerte de su Hijo. Romanos capítulo 5 versículo 10. Las palabras del versículo se ocupan primeramente de presentar la causa eficiente de salvación y la dimensión de ella, ofreciendo la verdad de que toda la obra redentora se origina en el amor infinito de Dios. Es por eso que el apóstol dice: gracias a Dios por su don inefable. El don tiene que ver con la extraordinaria dimensión de ese amor, como si dijese: así de grande es el don del amor de Dios. De modo que, si insiste en ello, cuando dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. La primera frase tiene el sentido de mirar de qué país o mirad de qué estilo o de qué condición es el amor de Dios. Note que el amor de Dios es intrínseco, esto es, esencial, puesto que ama porque es amor. Además, ama aunque no haya nada en los objetos de su amor que puedan provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. Por otro lado, el amor humano es de relación. Se ama a otra persona o se ama a otro porque en alguna manera corresponde a ese amor. Pero el amor de Dios es inmotivado, de ahí que se lea ilógico. La única razón para que se ame es su voluntad soberana, como Dios le decía a Israel. No porque vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomios capítulo 7 y los versículos 7 y 8. Y de la misma manera enseña también el apóstol Pablo cuando dice que nos amó desde la eternidad, es decir, antes de que ninguna acción nuestra pudiera servir de mérito o desmérito a ese amor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El amor nuestro con el que amamos es el suyo, derramado en nuestros corazones, como así enseña Romanos capítulo 5 y versículo 5. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 19. Note que es un amor espontáneo, ya que surgió de Él mismo antes de nuestra existencia. Además de eso, el amor de Dios es un amor eterno, como Él es también eterno. Por tanto, no tuvo principio ni tampoco tendrá fin. Y esa es la verdad revelada por Dios mismo, cuando dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dios amó al mundo antes que el cielo y la tierra, los ángeles y los hombres fuesen creados. De manera que si el amor de Dios es intrínseco y eterno, tiene también que ser soberano, ya que no cabe duda que Él es soberano y por tanto no está obligado con nadie y actúa siempre conforme a su determinación voluntaria y libre. Porque Dios es amor y es soberano, ama a quien quiere amar, y en el versículo el amor de Dios se orienta hacia todo el mundo, puesto que Pablo da gracias por su don inefable. Y voy concluyendo con esto. Pablo resumió su discurso con una comparación del acto de generosidad del creyente con lo que Dios hizo dar a Jesucristo. Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Su don inefable, ya que Dios sepultó a su Hijo y segó una cosecha inmensa con todos los que depositaron su fe en el Cristo resucitado. Juan capítulo 2 y versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Note que esto hace posible que los creyentes siembren y sieguen con gozo, sacrificio y abundancia. Al dar de esta manera, dan evidencia de su semejanza a Cristo, ya que el amor de Dios se orienta hacia el pecador perdido. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú orientas tu fe en Cristo Jesús el Salvador
podrás recibir también ese don inefable que viene de parte de Dios. Si aún todavía no has entregado tu vida, si aún no has recibido en tu corazón a Jesucristo como tu Salvador, ahora es el momento en que tú puedas hacer una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo, simplemente ora conmigo esta oración que yo voy a hacer. Esto sí, hazla de corazón, creyendo verdaderamente lo que estás diciendo. Repite conmigo y di: Dios eterno, quiero darte gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú ya me amabas, pero reconozco que yo soy una persona pecadora. Por ello te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y ahora, en este momento, recibo el don inefable de Dios, que eres tú, Jesucristo. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.